Muy buenas tardes. A nombre del equipo Fruity Lupis, me permito presentarnos. El equipo está conformado por Alexia Robles Gil Sahagún, Itari Yesamín Hernández Barajas, Omar Borrallo Magaña, Carlos Andrés Macías Oropesa y un servidor, Luis Ricardo Sánchez Miño. Comenzaré hablando sobre Neil R. Amundsen. Neil Russell Amundsen es considerado como el padre de la ingeniería química moderna. Fue un ingeniero estadounidense, responsable de dar a la profesión un enfoque completamente diferente a lo previamente establecido. Nacido en Saint Paul, Minnesota, en Estados Unidos, el día 10 de enero de 1916, cursó la licenciatura en Ciencias en Ingeniería Química y la maestría en Ingeniería Química y el doctorado en Matemáticas. En el año de 1939, ingresó como catedrático de Ingeniería Química y Matemáticas en la Universidad de Minnesota, donde por 25 años fue el jefe del Departamento de Ingeniería Química. En 1977, ejerció el magisterio en la Universidad de Houston, Texas, donde impartió matemáticas en Ingeniería Química y de 1987 a 1989 fue un profesor asociado. Se le llegó a considerar el profesor más destacado de ingeniería química en todos los Estados Unidos. Falleció el día 5 de febrero de 2011 en Houston, en Texas, dejando tras de sí una nueva era para la ingeniería química y un legado que se mantiene vigente y vivo hasta nuestros días. Aportaciones. Sus principales aportaciones científicas fueron la modelación y el análisis de reactores químicos, sistemas de separación, la polimerización y la combustión del carbono. Son de su autoría más de 250 artículos científicos, dados a conocer en revistas estadounidenses e internacionales. También publicó varios libros sobre métodos matemáticos aplicados a la ingeniería y a la teoría de los reactores químicos. Reconocimientos. Sus méritos científicos y académicos fueron reconocidos con los doctorados honoris causa de las universidades de Minnesota, de Notre Dame, de Pensilvania y de la Universidad de Northwestern. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara el 21 de octubre de 1994 y así reconoció su trayectoria científica y su contribución a la formación de los profesores de la Facultad de Ingeniería Química. En 1996, el Consejo de Administración ISCRE estableció el premio Neil R. Amundsen a la excelencia en ingeniería de reacción química. El premio lo financió la Fundación ExxonMobil. Se estableció la cátedra Neil R. Amundsen el 28 de septiembre de 1999 en el Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Ahora hablaremos del alimento que nuestro equipo escogió, que es la penicilina. Vamos a empezar con un poco de historia. Es curioso saber que las observaciones de la actividad antibacteriana de la penicilina fueron hechas en primer lugar por un físico y no por un microbiólogo o algún médico. Este físico, en 1875, era John Tyndall. Él trataba de conocer si las bacterias estaban dispersas en el aire en forma regular o agrupadas en pequeñas nubes o congregaciones. Para eso, hacía distintos experimentos. ¿Y en qué consistían esos experimentos? Pues él colocaba un gran número de tubos de ensayo con caldo de cultivo en una determinada área. Si las bacterias estaban dispersas en forma regular, en los tubos, como podríamos ver aquí en la imagen en la número 3, se mostraba el desarrollo. En caso contrario, solo algunos tendrían desarrollo y estos se mantendrían limpios. ¿Cuál sería el resultado de estos experimentos? Pues no todos los tubos presentaban desarrollo, pero lo más interesante es que algunos de ellos mostraban en la superficie el desarrollo de la penicilina, y había una batalla que se desarrollaba dentro de estos tubos del hongo y las bacterias, siendo el hongo siempre el que ganaba. Pero este físico no era algo al que le interesaba mucho, por lo tanto él no siguió explorando o haciendo experimentos acerca de la penicilina, él lo dejó así. Así que ahora sí vamos a hablar sobre el nacimiento oficial y reconocido de la penicilina. ¿Fue un descubrimiento por accidente?
Pues sí, de hecho fue un accidente. Y fue uno de los accidentes afortunados que tiene la historia. El descubrimiento oficial de la penicilina, ya como la conocemos hoy en día, se hizo por Alexander Fleming en 1928. Él era un médico nacido en 1881 en Escocia, pero fue a trabajar a Londres en el Hospital de St. Mary. Trabajaba en el departamento de inoculaciones de dicho hospital y su labor profesional se dedicaba a hacer inyecciones para salvar a pacientes de sífilis. Así que él siempre estaba trabajando con diferentes hongos, bacterias y haciendo diferentes investigaciones. La historia del descubrimiento de la penicilina es una serie de eventos que milagrosamente se conjugaron para que el descubrimiento tuviera lugar. En primer lugar, si en vez de Staphylococcus Fleming hubiese estado estudiando alguna otra especie de bacterias, seguramente la inhibición del hongo no se hubiera producido. En segundo lugar, fue una casualidad que la contaminación en los escasos segundos que hubiera pasado. Y esto sucedió ya que en el piso de abajo del laboratorio de Fleming, un microbiólogo estaba cultivando la penicilina. Por lo tanto, como no había forma de que se pudiera evitar que las esporas llegaran a la atmósfera, estas esporas llegaron al laboratorio de Fleming. En tercer lugar, la incubación a temperatura ambiente. Fleming se supone que debía de dejar sus placas en una incubadora a 37 grados, pero él se tenía que ir de vacaciones, por lo tanto dejó a temperatura ambiente esas placas. Si no hubiera sucedido esto, seguramente tampoco hubiera producido la penicilina. Y posteriormente también se pudo demostrar que la penicilina que contaminó la placa de Fleming era una variante de la penicilina notatum. Y solo esa variedad es productora de la penicilina que conocemos como un medicamento. ¿Y qué sucedió con este descubrimiento? Pues a diferencia de Tyndall, Fleming decidió seguir investigando este fenómeno. En vez de descartar una placa que parecía contaminada, fue capaz de ver que había algo notable en esta placa y que merecía mayor investigación. Por lo tanto, los siguientes años empezó a probar la actividad inhibitoria del hongo sobre diferentes cepas bacterianas y buscó diferentes variedades de Penicillium productores de la penicilina. En este tiempo también fue cuando bautizó la sustancia como penicilina. Y en 1929 Fleming publicó sus hallazgos sobre la penicilina, y a pesar de la importancia potencial de la noticia, el hallazgo pasó algo desapercibido, por lo que él dejó de investigarla. Algunas de las razones por las cuales él dejó de investigar esta cepa fue porque la pérdida rápida de actividad del preparado no podía solucionarla, ya que no contaba con la ayuda de ningún químico, y su visión de la penicilina era más bien como la de un producto de uso tópico, y lo comparaba con un efecto del ácido carbólico. Sin embargo, como todos sabemos, la historia de la penicilina afortunadamente no quedó ahí. Hubo algunos personajes que ayudaron a que la penicilina avanzara a un tratamiento médico. Vamos a ver cuáles son. Los doctores Ernest Boris Shane y Howard Florey. Ellos eran unos bioquímicos que trabajaban como equipo en Oxford. Shane le propuso a Florey investigar las características bioquímicas de la penicilina, de la cual no se conocía mucho en esos momentos. Y gracias a la Fundación Rockefeller, Shane y Florey se enfrascaron en una investigación que no tenía como propósito desarrollar un antibiótico útil para la guerra que se estaba librando en esos momentos, sino que más bien era un estudio bioquímico básico que demostrara que ciertos microorganismos eran capaces de producir, secretar o elaborar enzimas antibacterianas. Ellos empezaron a hacer muchos experimentos, y lo que hizo Florey, que Fleming no, fue que inyectó dosis letales de Streptococcus a 8 ratas. 4 de ellas fueron tratadas con penicilina, y las que fueron tratadas sobrevivieron. Este experimento con 8 animales fue el cimiento del desarrollo de los antimicrobianos. Después de esto empezaron a tratar a pequeños pacientes y niños y tuvieron mucho éxito. Así que el resultado de estas pruebas fue publicado en agosto de 1945. Esto también los llevó a que les dieran el Premio Nobel de Medicina junto con Alexander Fleming. Otro personaje importante fue Andrew J. Moyer, ya que a las industrias farmacéuticas no les interesaba en general el desarrollo de la producción industrial de la penicilina. Así que en 1948, Andrew Moyer fue uno de los científicos responsables de este progreso y obtuvo la patente para un método de producción en masa de la penicilina, lo cual ayudó a que hoy en día podamos tener la penicilina de manera sencilla. Muy bien, a continuación yo les hablaré sobre el uso de la penicilina en la actualidad.
como tratamiento de diversas enfermedades. La penicilina es muy efectiva contra un amplio espectro de microorganismos responsables de diversas enfermedades, como es el neumococos, el streptococos, gonococos, meningococos, el bacilo Clostridium tetani, causante del tétanos, y la espiroqueta responsable de la sífilis. Este fármaco es utilizado con éxito para tratar ciertos procesos que resultaban mortales antes de la era antibiótica. Y aquí porque en la actualidad crece demasiado la esperanza de vida, como es la endocarditis bacteriana subaguda, la septicemia, la gangrena gaseosa y la gonorrea escarlatana, que a continuación les explicaré los síntomas de estas enfermedades y cómo fue su tratamiento gracias a la penicilina. La enfermedad neumocócica. Esta enfermedad es una severa infección bacteriana causada por el Streptococcus, también conocido como neumococos. Esta bacteria también puede causar neumonía, meningitis o una infección del torrente sanguíneo. Esta enfermedad es muy común en la población infante, por lo que alimentar la penicilina aumentó totalmente la esperanza de vida en este sector de población aproximadamente en el siglo XX. La siguiente es la enfermedad que la provoca endocarditis, que es producida por endocarditis bacteriana subacute, o también llamada comúnmente como endocarditis. Es una infección que causa en las válvulas y membranas internas del corazón, que trata de una enfermedad muy grave ya que destruye tejidos afectados, como aquí se muestra en la imagen. Muy bien. La sepsis es una enfermedad potencialmente fatal que se produce por una reacción del cuerpo ante una infección bacteriana. Normalmente el cuerpo segrega químicos en el flujo sanguíneo para luchar contra esta infección. Ocurre esta enfermedad cuando la respuesta del cuerpo está demasiadamente desbalanceado, por lo que desencadena cambios totalmente en el sistema, dañando múltiples órganos. Las desventajas del uso de la penicilina son pocas, pero de cierta manera existen. Puede producir alergia, puede llevar a la muerte de un paciente si sufre un shock anafiláctico también. Tiene efectos de corta duración, aproximadamente 4 horas. Necesita de una inyección a modo de prueba para testear si el paciente es alérgico, como se los comenté. Es de poca efectividad por vía oral, por lo que debe ser inyectada de forma intramuscular, por lo cual puede producir de cierta manera un dolor o dolores en el tratamiento. Puede producir malestar gastrointestinal como efecto secundario. Entonces, el uso de la penicilina es de bastante espectro en el tratamiento de bacterias. Las desventajas son pocas, pero pues de cierta manera es un medicamento que revolucionó totalmente la medicina. Espero que les haya gustado. El impacto social que tuvo el descubrimiento de la penicilina. Principalmente, la penicilina ha salvado millones de personas desde su descubrimiento. Ha ayudado en la cura de enfermedades como tuberculosis, la escarlatina, neumonía bacteriana y muchos otros tipos de infecciones. Otro gran impacto fue que marcó un antes y un después en la medicina. La penicilina revolucionó la medicina moderna y ayudó a que se llevaran más investigaciones como las que se hicieron al descubrirla. También ayudó a que enfermedades que hasta ese momento se consideraban incurables dejaran de ser incurables. El desarrollo de la penicilina es el responsable del aumento de la esperanza de vida. Así que como conclusión podemos decir que la penicilina supone años de investigación de muchos científicos que luchaban para conseguir la cura a las enfermedades. También supone que el desarrollo de la medicina y de los avances científicos son una necesidad del ser humano para vivir más, ya que el conocer y el saber cómo utilizar ese conocimiento para conseguir logros mayores ayudan no solamente a que se desarrolle la tecnología, sino también el propio ser humano. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todo de nuestra parte.